Imagina por un momento que 100 diplomáticos alemanes son expulsados de Rusia para siempre. ¿Qué significa esto realmente para Europa y el mundo? No es solo un titular impactante, es una decisión que sacude los cimientos de la diplomacia europea. Rusia, en un paso sin precedentes, ha ordenado la salida definitiva de 100 representantes de la embajada y consulados alemanes. El gobierno alemán, completamente sorprendido, considera esta medida inédita en la historia reciente de sus relaciones con Moscú. Para muchos expertos, estamos ante un punto de inflexión que pone fin a décadas de esfuerzos diplomáticos y abre una nueva etapa donde la confrontación reemplaza al diálogo. Durante años, la tensión entre ambos países se fue acumulando en silencio. Sanciones, rupturas económicas, debates sobre seguridad energética y una sucesión de reproches mutuos terminaron por crear una atmósfera irrespirable. Ahora, esa presión ha estallado con fuerza, llevando a una decisión que, según el propio Kremlin, es definitiva e irreversible. Pero, ¿estamos ante el simple cierre de una embajada o ante el nacimiento de una era de hostilidad abierta entre dos potencias clave en Europa? Si ignoramos la magnitud de este hecho, corremos el riesgo de no anticipar una transformación profunda en la política europea, con consecuencias imprevisibles para la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de personas. Para entender cómo se llegó a este quiebre histórico entre Moscú y Berlín, es necesario revisar paso a paso los eventos y decisiones que han erosionado la confianza y el diálogo durante los últimos años. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo la relación germano-rusa se fue fracturando hasta llegar a este punto de no retorno. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. ¿Cómo se fue gestando este distanciamiento imparable? Durante décadas, Rusia y Alemania construyeron una relación basada en la cooperación energética e industrial. El gas ruso impulsaba la maquinaria alemana, y el diálogo fluía a través de sólidos puentes diplomáticos y comerciales. Sin embargo, a partir de la última década, esa confianza empezó a resquebrajarse, golpeada una y otra vez por decisiones políticas cada vez más hostiles. El primer gran quiebre llegó con una serie de sanciones coordinadas por Berlín, que Moscú interpretó no solo como un acto de presión, sino como una hostilidad abierta y orquestada desde el exterior. Estas sanciones, acumuladas año tras año, erosionaron los cimientos de cooperación y alimentaron una creciente desconfianza mutua. Para muchos analistas rusos, Alemania parecía cada vez menos un socio independiente y cada vez más una pieza del tablero atlantista. Luego, el escándalo del sabotaje al gasoducto Nord Stream marcó una nueva fractura. Las explosiones en uno de los proyectos energéticos más emblemáticos entre ambos países no solo dejaron a Europa sin una fuente clave de suministro, sino que también generaron un profundo malestar en Moscú. La negativa alemana a investigar transparentemente el suceso o a considerar teorías alternativas fue vista por Rusia como una traición y una señal de complicidad con intereses ajenos. La situación empeoró aún más cuando Alemania confiscó activos rusos, justificando la medida como una necesidad política ante la coyuntura internacional. Para Moscú, esto equivalía a una expropiación arbitraria y una declaración de ruptura de las reglas de juego. Detrás de cada paso, la percepción rusa era la de un socio que, poco a poco, abandonaba cualquier atisbo de neutralidad. Pero quizás el punto más doloroso fue el aumento de envíos de armas alemanas a Ucrania. Tanques, municiones y sistemas avanzados comenzaron a fluir hacia el conflicto, tocando fibras históricas especialmente sensibles en Rusia. Para muchos rusos, ver armas alemanas nuevamente en manos de enemigos directos evocaba recuerdos de una dolorosa historia de guerra y devastación, que para los sobrevivientes y sus descendientes sigue muy presente. Ignorar este entramado de agravios y la secuencia de desencuentros nos condenaría a interpretaciones superficiales. Solo entendiendo cómo se fue acumulando este resentimiento, es posible anticipar, y quizás evitar, nuevas escaladas. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante llegó cuando Alemania consideró nuevas acciones militares,
cruzando líneas rojas para Moscú. A partir de aquí, la reacción rusa dejaría de ser defensiva para transformarse en una medida estratégica sin precedentes, redefiniendo todo el tablero diplomático. Cuando en Europa se empieza a hablar abiertamente de atacar la infraestructura estratégica de Rusia, ¿queda realmente algún margen para la diplomacia? En los últimos meses, el canciller alemán sorprendió al mencionar la posibilidad de entregar misiles Taurus a Ucrania, un paso que hace solo un año habría parecido impensable. Esta propuesta cruzó inmediatamente el radar de Moscú, pero el impacto fue aún mayor cuando, a través de filtraciones, se supo que no solo se discutían estos envíos, sino también potenciales ataques al puente de Crimea, símbolo clave de la presencia rusa en la región. Lo que alarmó a los estrategas rusos fue la posibilidad de que personal alemán pudiera estar involucrado en la planificación o incluso en la ejecución de dichos ataques. Esta información, aunque incompleta, circuló entre los servicios de inteligencia y provocó una reacción en cadena. Para Rusia, la mera idea de que Alemania participe de modo activo en operaciones militares directas contra su infraestructura equivale a la ruptura total de las líneas rojas acordadas tras décadas de cuidadosa diplomacia. La tensión escaló con rapidez. Moscú interpretó la suma de estos pasos, la discusión sobre los misiles Taurus, el debate sobre Crimea y las acciones de apoyo militar continuado, como señales inequívocas de que Berlín dejó de ser un simple adversario diplomático para convertirse en parte activa del conflicto. En este contexto, empezaron a circular sospechas cada vez más graves sobre el cuerpo diplomático alemán aún presente en Moscú. Algunas fuentes rusas insinuaron la existencia de actividades encubiertas, desde recolección de información sensible hasta intentos de influir en figuras políticas locales. El riesgo ahora se vuelve tangible. No hablamos solo de un deterioro en las relaciones formales, sino de la posibilidad real de una escalada militar que deje a Europa sin vías de comunicación seguras. Si se rompen los canales diplomáticos, cualquier error, malentendido o provocación puede desatar crisis impredecibles, poniendo en peligro no solo la estabilidad política, sino también la seguridad energética y la vida de millones de personas en el continente. Con este telón de fondo, Moscú siente que ha llegado el momento de actuar con un mensaje claro y contundente. En el siguiente capítulo veremos cómo Rusia decide expulsar a 100 diplomáticos alemanes, una medida sin precedentes que redefine su política hacia Occidente y deja a Berlín y a toda la Unión Europea ante una encrucijada histórica. La expulsión masiva de diplomáticos no solo sorprende a Alemania, sino que marca el inicio de una nueva estrategia rusa, mucho más directa y desafiante. Analicemos las implicaciones de este giro y cómo puede transformar el equilibrio de poder en Europa. ¿Qué sucede cuando el diálogo se corta y la confianza se rompe para siempre? El telón de acero diplomático cae de nuevo sobre Europa, y no es un simple gesto simbólico. La expulsión de 100 diplomáticos alemanes deja a Berlín sin sus canales privilegiados para hablar directamente con Moscú. Alemania, que durante décadas había sido interlocutor clave entre Occidente y Rusia, se enfrenta hoy a un aislamiento inédito y a la pérdida de influencia en el este europeo. La magnitud de esta ruptura va más allá de la humillación política. Francia y otros países europeos, que a menudo asumían el papel de mediadores, ven ahora erosionada su capacidad de influir y negociar, porque el espacio para la diplomacia se reduce dramáticamente. Europa entera se queda sin interlocutores fiables ante una Rusia decidida a mostrar que también puede tomar decisiones drásticas y romper esquemas establecidos durante generaciones. El mensaje desde Moscú es contundente. Alemania ya no es vista como socio con el que se pueda construir una solución. La purga de diplomáticos alemanes en suelo ruso es además una advertencia y una operación quirúrgica para eliminar posibles estructuras de injerencia, espionaje y presión extranjera. Esto implica que no solo se corta el diálogo, sino que se cierra la posibilidad de influir internamente en los debates del Kremlin. El riesgo para toda la Unión Europea es enorme. Sin líneas de comunicación ni margen de negociación, la UE queda a merced de los acontecimientos, sin capacidad real de respuesta ante una Rusia cada vez menos predecible. Alemania, por su parte,
ve cómo su liderazgo internacional se erosiona y cómo su prestigio queda en entredicho ante los socios y rivales por igual. Pero lo más inquietante es la postura que adopta ahora Rusia. Ya no espera. Ya no reacciona únicamente a provocaciones. Anuncia, en cambio, una nueva doctrina de respuesta proactiva, sugiriendo que cualquier acción futura de Occidente podría ser respondida de manera aún más imprevisible y contundente. Así, Europa se asoma a una nueva etapa, donde el equilibrio ya no depende de la diplomacia tradicional, sino de la firmeza y la capacidad de anticipar movimientos rivales. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿está preparada Alemania para enfrentar un escenario donde el margen de error es casi nulo? Pero, ¿cómo respondió exactamente Rusia y qué implica su nueva doctrina estratégica para el futuro de Europa? Lo analizamos enseguida. ¿Cuáles son las lecciones ocultas para Europa y para quienes creen que la diplomacia siempre prevalece? La reciente expulsión de 100 diplomáticos alemanes por parte de Rusia no es solo una represalia. Es un mensaje dirigido a toda Europa. Moscú ha dejado claro que ya no aceptará presiones unilaterales ni largas pausas diplomáticas. La paciencia que antes caracterizaba la política exterior rusa ha llegado a su fin, y con ello termina la era de las concesiones asimétricas. Este cambio de postura significa que la resiliencia rusa bajo presión está redefiniendo el tablero europeo. Ahora, cualquier movimiento en falso por parte de los líderes europeos puede desencadenar respuestas inmediatas y contundentes. La diplomacia tradicional, basada en plazos indefinidos y diálogos sin consecuencias, pierde terreno frente al poder duro y a la acción directa. Para los ciudadanos y líderes de la Unión Europea, la advertencia es clara. Las reglas del juego han cambiado para siempre. Si no se anticipan a los nuevos mecanismos de presión y respuesta, corren el riesgo de verse sorprendidos por crisis más graves y menos controlables. Los desafíos ya no se resolverán solo con declaraciones o sanciones, sino que exigirán estrategias más flexibles y realistas. Además, la Unión Europea debe repensar su estrategia ante una Rusia más asertiva y menos dispuesta a tolerar dilaciones. La seguridad energética, la estabilidad política y la credibilidad internacional están en juego. Adaptarse no es opcional, sino una cuestión de supervivencia en un entorno donde la diplomacia por sí sola ya no es garantía de estabilidad. La lección más importante para Europa es que la capacidad de anticipar y adaptarse a los cambios determinará quién lidera y quién queda rezagado. No basta con confiar en el pasado o en la inercia de los viejos acuerdos. Ahora, el margen de error se ha reducido al mínimo. En definitiva, lo que está en juego es mucho más que una disputa bilateral. Europa entera debe decidir si persistirá en viejos esquemas o si aprenderá a navegar en un escenario donde la firmeza y la previsión serán las nuevas reglas. Pero si este episodio ya sacudió la política europea, lo que viene puede ser incluso más impredecible. Analicemos cómo este nuevo clima de confrontación puede desencadenar reacciones en cadena que nadie esperaba. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Europa podrá reinventarse frente a una Rusia que ya no espera, sino que golpea primero? La expulsión de cientos de diplomáticos alemanes no es solo una anécdota en la historia de la diplomacia, sino una advertencia clara. Lo que está en juego es mucho más que la relación entre Moscú y Berlín. La estabilidad política de todo el continente, la seguridad energética que alimenta sus ciudades y el prestigio internacional de la Unión Europea están en la cuerda floja. Si Europa subestima este giro ruso y responde como si nada hubiera pasado, el precio podría ser demasiado alto. Desde la pérdida de influencia global hasta consecuencias económicas y políticas que afecten la vida diaria de millones de personas. Por eso, tu opinión importa. ¿Está Europa realmente preparada para enfrentar a una Rusia que ya no se limita a esperar, sino que actúa con fuerza y de manera anticipada? ¿O es este el primer capítulo de una nueva era donde las antiguas reglas ya no aplican? Te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. El debate es fundamental, porque la historia europea se está reescribiendo ante nuestros ojos y podría afectarnos a todos.